Bien, hermanos queridos, hoy día no vamos a continuar con Job, lo vamos a dejar para la próxima vez que me toque, pero ahora vamos a ver un tema que es muy importante. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra iglesia. Cristo es el centro de la iglesia. Y quiero comentarles una historia de un hombre, un maratonista argentino. No sé si alguien lo conoce, yo creo que nadie lo conoce. Pero bueno, la historia nos sirve para ver y aplicar algo que es importante. Mariano Mastro Marino, conocido como el Colo, el Colorín. Los argentinos, los colorines le dicen Colo. No por el Colo-Colo, sino el Colo. ¿Ya? Ganador en el año 2014 de la Maratón de Buenos Aires. ¿Sabes? Él vivió un momento insólito. Él había corrido toda su carrera, la maratón, y estaba compitiendo con keniatas importantes. Usted sabe que los keniatas, de los corredores de Kenia, son siempre los que ganan estas carreras. Y venía Peter Muswayi y Julius Karinga. Y en el último tramo de la carrera, este argentino, el Colo, le empieza a picar, a correr, y los pasó. Y los encargados, los que estaban controlando todo esto, cuando lo vieron, dijeron, este no está corriendo la carrera, es un infiltrado. Se metió entre medio de la carrera, el último tramo, por eso le está ganando a los keniatas. Y se acercaron en el vehículo con sus cronómetros y todo, y le gritaron. Bueno, lo que dijo él, el argentino, lo voy a leer mejor. Dice, cuando pasé a los atletas, se me pone al lado el auto que venía con el reloj y me dice, salí de la carrera, salí. Me decían que saliera porque no esperaban verme ahí adelante. Pensaron que me había metido en el kilómetro 30 y que me había metido a molestar. Y él le dijo, miren mi número, si yo estoy corriendo, yo soy un atleta, estoy compitiendo. Finalmente, él ganó la maratón de Argentina. Después de no sé cuántos años, él pudo ganar su maratón y fue un logro para él en tanto tiempo. Cuando los hombres tendemos a juzgar, tendemos a decir que una persona es tal o cual cosa solamente por la apariencia o por lo que entendemos que estamos viendo. Con Jesucristo hacemos lo mismo. Tenemos parámetros, tenemos forma de entender quién es Jesucristo, creemos entender quién es el Señor, pero muchas veces estamos completamente equivocados y tenemos una concepción errada de quién es Él. Tenemos una concepción equivocada de quién es nuestro Señor y no los estamos viendo bien. En el texto que nosotros vimos hoy día, al final hay un versículo, el 33, pero no lo vamos a leer. Solamente les quiero decir algo. Los discípulos también tenían una visión errada de quién era. Y los seguidores de Cristo también tenían una visión errada de quién era Él. No estaban claros. Ellos habían estado con su Señor tanto tiempo. Ellos habían visto en el libro de Mateo, no lo vamos a ver hoy día completo obviamente, pero le voy a nombrar. Ellos habían visto desde el capítulo 1, nos describe, hasta el capítulo 4, versículo 45, la persona del rey. Porque Cristo es el rey de los Mesías, el rey de los judíos. Y luego del capítulo 5 al capítulo 7 al 29, vieron la predicación del rey, cómo él predicaba, cómo él enseñaba, cómo él exhortaba. El capítulo 8, del 9 al 38, vieron las pruebas del rey y de su poder, cómo detuvo las aguas, cómo él hizo milagros. Y vieron todo eso. Y luego del capítulo 10, versículo 1, al capítulo 16, versículo 12, muestra su programa y qué es lo que él iba a hacer. ¿Y sabe? Recién acá, en esta lectura que tuvimos hoy, en el versículo 33, los discípulos en esa barca reconocieron quién era. Recién ahí, después de ver
que él era una persona especial. Era un rey que venía por forma divina, había nacido de una virgen, había sido profetizado, había sido una persona muy, muy especial. Y luego ven su predicación, la escuchan y se maravillan. Y luego ven los milagros, pero así y todo, todavía no llegaban a este entendimiento. Dice el versículo 14, capítulo 14, 33, dice, si lo pueden mostrar ahí, 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Después de pasar todo eso, recién llegaron a esa conclusión. En Mateo 16:16 también dice Pedro, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en Juan 14:9, mire, todavía no siguen entendiendo. Juan 14:9 le dicen, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, no me han conocido. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstrame al Padre? Muchas veces tenemos una concepción errada de quién es Cristo. Y por eso actuamos mal. Hermano, y visita, no es una trivialidad. Si tú tienes una concepción errada de quién es Cristo, lo más probable es que estés siguiendo una doctrina falsa de quién es Él. Hace poco vimos, y conversaba con Leslie en el auto, vimos cómo muere un hombre allá en el Vaticano, en Roma, y todos sufren y se atormentan. Pero lo más terrible de todo esto es que esa doctrina es una doctrina que enseña esa iglesia que es errada. ¿Y sabe por qué es errada? Porque no tienen un concepto correcto de quién es Cristo. Porque no es solamente Cristo fuente de la salvación, sino más lo que yo hago. Y eso ya es mentira. Eso es rebajar la divinidad, el poder de la salvación de Cristo. ¿Qué puedo hacer yo si Dios murió por mí? ¿Qué puedo hacer yo si Él es el justo que podía pagar por mis pecados? ¿Qué más voy a hacer yo? La salvación es por gracia y la Biblia lo dice. La salvación es por gracia, es por fe. Y esto no es de vosotros. Entonces, claro, tenemos una concepción errada y mucha gente sigue eso. Mucha gente se emociona. Y está bien, cuando muere alguien da tristeza, pero no nos guiemos por emociones, guiémonos por la palabra. Y acá vemos esto, sus discípulos todavía sin un concepto correcto de Cristo, recién vienen a arrodillarse, pero ¿cómo se produjo ese cambio? Eso es lo que quiero que veamos hoy día, eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo se produjo esa transformación en sus corazones. Y el tema de hoy se llama los milagros que prueban su divinidad. Los milagros que prueban su divinidad. Muchos dicen, hay un libro de George McDowell que dice más que un carpintero. Porque algunos dicen, no era un carpintero de Galilea, no era un gran maestro, no es un gran profeta, no es un hombre maravilloso. No, él no es solo eso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios hecho hombre. Él es Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es mi Salvador. Él vino a morir en la cruz porque ningún otro podía pagar el precio por nuestros pecados. Él es nuestro Dios. Y los milagros que prueban su divinidad es lo que vamos a ver hoy. El primer punto es la prueba del conocimiento sobrenatural de Cristo. Un conocimiento sobrenatural. Él conoce cosas que nosotros no podemos, pero Él las tiene y las vamos a ver. El milagro de caminar sobre el agua. El milagro de hacer caminar a Pedro sobre el agua. Y el milagro de detener la tormenta. Vamos a ver esos 4 puntos. Es bueno tener en cuenta, hermanos, siempre el contexto de esta historia. Porque acabamos de leer del versículo 22 hasta el 33, ¿cierto? Cuando Él los embarca y los manda a la ribera del frente y despacha a la gente. Pero es bueno entender de qué es lo que habían estado haciendo antes para que usted le tome el peso a la transformación del corazón de estos discípulos. Ellos habían estado en los versículos previos, del 16 al 22,
Leámoslo mejor para que tengamos el contexto, del 16 al 22. Si lo pueden mostrar ahí, los jóvenes, damos gracias al Señor porque ellos están supliendo la necesidad de Dios, porque los que están encargados de la alabanza tuvieron guaguita, así que están en la clínica. Así que ellos están ahí haciendo su mejor labor y damos gracias al Señor por ello. Ya del 16, Mateo 14, del 16 al 22. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Ya, entonces Jesús les dijo, leémoslo todos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Jesús les dijo, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y regocijaron. Sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ellos habían visto este milagro, un tremendo milagro. Habían estado con ellos, sobraron 12 cestas, una para cada discípulo, uno para cada apóstol, uno para cada uno de ellos. Es un milagro maravilloso. Y luego de este milagro, Él hizo lo siguiente, el versículo 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedida a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Si nosotros vemos este contexto, podemos entender que los discípulos habían visto a Cristo haciendo un milagro tremendo. Multiplicó los panes y los peces. Según los teólogos, más o menos pueden ser 25,000 personas, entre 20 y 25,000 personas, porque eran 5,000 contando solamente los varones, solamente los hombres. Y en Juan 6, del 14 al 15, dice, aquellos hombres, entonces, es una referencia que podemos encontrar en el otro evangelio, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y aquí vemos cómo este hombre nos muestra un gran liderazgo. Algunos pueden decir, sí, es un gran líder. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que no era lo que él esperaba en ese momento, y con una voz de mando le dice a los discípulos, suban a la barca y vayan. Y le hicieron caso, ¿no? Y ahí debe haber habido un conflicto igual, a lo mejor no un conflicto de pelea, sino que los discípulos también, ellos esperaban el Mesías, hermano, hay que ver el contexto histórico. Ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Estaban siendo gobernados por los romanos y esperaban un libertador, esperaban el Mesías, y ya estaba el Mesías ahí. Entonces decía, ¿qué tenemos que hacer? Nombrarlo rey. Y la gente que dijo lo mismo. Pero él no quería eso porque no era su objetivo. Cristo no venía a reinar como nosotros entendemos. Él venía a reinar en los corazones de sus discípulos, porque el tiempo de su reinado va a ser después. No es un reinado espiritual, no, su reinado va a ser acá en la tierra, 1000 años va a reinar acá en la tierra, y eso va a ser en el futuro. Pero en ese momento su objetivo era morir en la cruz por nosotros. Ese es el primer paso de su reinado, y acá estaba haciendo esto, y los hombres lo querían nombrar rey, y sus discípulos probablemente tenían la misma euforia. Este es Cristo, mira, 25,000 personas, y lo quieren nombrar rey. Porque Juan lo está diciendo, ¿no? Yo no estoy inventando, lo dice Juan. Porque Cristo salió, porque dijo, probablemente quieren
quieren nombrarme rey. Y él los sube a la barca y despedida la multitud, él despide a la multitud. Y tiene esa autoridad, ¿no? ¿Usted puede mandar a 25,000 personas? A lo mejor sí. Un líder con carisma, con simpatía, con buen hablamiento, diría alguien por ahí, lo podría hacer, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Vayan, dejémoslo hasta aquí hoy día. Y hay gente que obedece y se van. Ojalá tuviéramos a alguien así para que controlara los estadios, la salida del estadio. Chaven, chiquillos, paren, váyanse para sus casas. Pero no es así. Pero hay hombres que tienen esa capacidad. Algunos creen que Cristo es eso, un gran líder, un gran hombre. Sí, es un gran líder y es un gran hombre, pero se quedan cortos. Ese es el problema. Nos quedamos cortos. Cristo no es solamente eso, es mucho más que eso. Y eso es lo que vamos a ver, la diferencia que hay entre eso. Muchos seguían a Cristo por los panes y por los peces. Otros lo seguían porque lo consideraban una persona importante o por los milagros nada más. Pero ni aún sus discípulos todavía entendían quién era realmente el Señor Jesucristo. El hecho de haber tenido la capacidad y la autoridad de ordenar a sus discípulos y a subir a esa barca e ir a la ribera del frente y despedir a esa multitud, lo hace un gran líder, pero no era solamente eso. Él es mucho más que eso. No te quedes con esa historia o esa versión truncada de quién es Cristo. Y ese es el problema. Hermano, una mala doctrina respecto de quién es Cristo produce muerte. ¿Por qué? Yo no he visto a nadie que se ha muerto porque cree algo distinto que yo. El que se muere sin Cristo está condenado a la muerte eterna. El que no entiende quién es Cristo está condenado a la perdición. ¿O no? Entonces no es una trivialidad, no es algo que lo podemos tomar a la ligera. Cristo es Dios, Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor, Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces no lo podemos ver a la ligera. La primera prueba la vemos del conocimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Y la vemos en Mateo 14, del 24 al 25. Vamos a ver este primer punto de este tema. El primer punto, Mateo 14, del 24 al 25. ¿Ya lo tienen ahí todos? ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Los discípulos, en obediencia a su maestro, se habían subido a esa barca y ya se encontraban en medio del lago y estaban ahí, lago de Galilea, según Juan 6:19. Juan 6:19 también lo dice. Cuando habían remado, ahí sí lo pueden mostrar para que lo lean los hermanos, Juan 6:19. Bien, ahí está. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Habían remado entre 25 o 30 estadios. Eso es más o menos una distancia que los ubicaba en el centro del lago. Estaban en el centro del lago y estaban siendo azotados con vientos contrarios, alejándolos de su objetivo, que era llegar a la ribera de al frente, ¿cierto? Y con muy poco control de toda la situación. Quizá los discípulos dudaron de la decisión de Jesús, porque estaban en esa barca y Él los había embarcado. ¿Por qué nos envió solo? Ellos conocían el poder que tenía Jesús. Ellos sabían lo que hacía Jesús. ¿Por qué nos había embarcado entonces si Él a lo mejor sabía que iba a pasar esto? Quizá a lo mejor comenzaron a dudar. Sabía que tenía Él el poder de controlar una tempestad. Y lo había hecho ya en Mateo 8:26, hermano, no se olvide. Mateo 8:26, mire, muestra, hermano, ahí en la
en la pantallita 8:26. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ese era el concepto que tenían de Cristo. Entonces, a lo mejor ellos comenzaron a dudar. Los discípulos ya se encontraban confundidos, quizás frustrados, desilusionados y decepcionados de que Jesús les despidiera así nomás. ¿Por qué nos envió esta muerte? A lo mejor pensaban ellos. Y sabe, Jesús se encontraba a kilómetros de distancia, pero él tenía un perfecto conocimiento de la situación que estaban viviendo ellos ahí. Él tenía el control de todo. Jesús tenía el control de toda esta situación. Él se encontraba orando en el monte, ¿se acuerda que lo habíamos leído? ¿Sí? ¿Sí? Él dijo, vayan y yo voy al monte a orar con mi Padre. Estaba orando ahí. Él estaba orando ahí con su Padre. Y él sabía de todo esto. Él sabía por anticipado todo lo que pasaría. Pero él llega a su tiempo al rescate. No cuando ellos querían. Ellos estuvieron remando mucho tiempo, hermano. Estuvieron luchando con esa tormenta mucho tiempo, con el viento en contra, con la tormenta en contra. Y dice que ellos salieron al anochecer y Cristo se les aparece en la cuarta vigilia. Hay 4 vigilias, de 6 a 9 de la tarde, de 9 a 12 de la noche, de las 12 hasta las 3 de la madrugada y de las 3 hasta las 6 de la mañana. Y él los despide al anochecer, los embarca. Seguramente en la segunda vigilia, entre las 9 y las 12. Y ya estaban en la cuarta vigilia. ¿Cuántas horas llevaban? Unas 9 horas, 8 horas, 6 horas, más o menos por ahí. Pero era harto rato. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Señor? Espera el momento para llegar ahí. Entonces, él llega ahí y en ambos, nosotros podemos ver que hay un pasaje más o menos similar, que Cristo actúa más o menos parecido. ¿Se acuerda cuando muere Lázaro? A él le avisaron. ¿Y él partió corriendo inmediato? No, él tomó su tiempo. Él tenía un objetivo y tenía un plan. Él quiere que sus hijos, que nosotros, que somos hijos de Dios, lleguemos al extremo de necesitarlo, de reconocerlo como el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Él llegó para darle una lección a las hermanas de Lázaro y mostrarle quién era Él y mostrarle el poder que tiene Él y que Él llega en el momento que Él desea y es el mejor para nosotros, porque Él es soberano, porque Él es divino, porque Él es Dios y Él actúa como Él quiere y tiene siempre un objetivo para hacer crecer nuestra fe. Y con los discípulos hace lo mismo. Él toma su tiempo, hermano. Él nos vio así, hoy están en medio de la tormenta, voy a ir corriendo al tiro. Y a veces nosotros hacemos eso y nos desesperamos y decimos, ¿por qué Dios no viene? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué no Dios está? Y no es omnisciente. Hermano, estamos estudiando el libro de Job y usted puede ver cómo en el libro de Job, ya vamos en el capítulo 27, y todavía Dios guarda silencio. Y Job ha sufrido porque Dios tiene un objetivo en la vida de Job para hacerlo crecer espiritualmente. Él sabía lo que era mejor para sus discípulos. Los conocía desde antes de su nacimiento, desde la fundación de todo. Cristo ya conocía a sus discípulos, conocía a Pedro, a cada uno de los que iban en la barca. Él los conocía perfectamente. El otro día me ponía a pensar que la guaguita de Miguel y todas las guaguitas que vienen en camino, nosotros no los conocemos, pero sí los conocemos en nuestra mente. Sabemos que hay un bebito ahí, no le hemos visto la cara, pero sabemos que hay uno ahí. Pero el Señor, como un Padre celestial, a nosotros nos conoce también antes de nacer.
Y antes de ser concebidos, eso nunca nosotros lo vamos a saber, pero sí, Él sí los conoce a nosotros antes de ser concebidos. Cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva, Él ya sabía, tenía en su mente la salvación de cada uno de sus hijos y cada uno de nosotros. Cuando Cristo ora en Juan, ora por la iglesia, por los que van a creer, por los que van a venir. Y somos nosotros, hermanos, porque Él los tenía en su mente, a cada uno de nosotros. Los tenía en su corazón con nombre y con apellido, no algo relativo, me tinca que va a haber uno medio negrito, uno medio cafecito, uno medio azulito. No, nos conocía con nombre y apellido. Ese es nuestro Dios y Él conocía lo mejor para cada uno de ellos y seguramente sus discípulos conocían, como buenos judíos, conocían el Salmo 139, del 8 al 10, donde dice, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Y el Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y Cristo apareciendo esa noche en el momento que Él quería, cuando era el momento exacto, porque ellos ya habían tocado el fondo, hermano. Ya estaban desesperados, ya no tenían nada más que hacer, estaban entregados. Aparece Jesucristo esa noche caminando por el agua, demostró en forma tangible que Él era el Señor de ese salmo, que era el Señor de la palabra, que Él era el Señor, el Dios Todopoderoso que aparece en forma milagrosa. ¿Qué es lo que esperaban los discípulos? Que viniera Jesucristo seguramente para que nos salve, porque Él tiene el poder de detener las aguas. Va a llegar remando igual que nosotros. Hermano, cuando alguien se pierde en el mar, cuando hay un náufrago en el mar, cuando naufraga un barco, una embarcación, tienen que salir helicópteros, aviones, GPS, la marina, la armada, los marinos, los pescadores, las señoras, las tías, los amigos, los vecinos. Salen todos porque nadie sabe dónde están. Cristo estaba orando en el monte con su Padre y sabía dónde estaban sus hijos. Dónde estaban sus discípulos. Él sabía el lugar exacto. Y Él no necesitó un barco, hermano. Él llegó caminando por el agua. Cristo llega a nuestras vidas cuando estamos más desesperados en forma milagrosa y en la forma precisa y al tiempo exacto, ni antes ni después, y de la forma más maravillosa. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él llegó al lugar correcto y en la forma más inesperada y sorprendente. Él conoce todo. Su divinidad es probada por su conocimiento absoluto de todo. Un atributo divino es la omnisciencia, conocer todo y llega en el momento. Él tiene un plan perfecto, hermano. ¿Cuántas veces tú has estado en situaciones en que Dios te ha sorprendido? Y uno arma sus planes, hermano. A mí me da risa porque uno dice, ya, mira, voy a hacer esto otro, y con esto voy a solucionar el problema. ¿Lo ha hecho usted? Y no resulta nada. Y no pasa nada con nuestros planes. Pero el Señor abre una puerta y aparece un milagro y dice, pero Señor, qué maravilloso eres tú. Qué bueno eres tú. Y no nos queda más que darle la gloria y la honra a Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él conoce todo lo que estamos viviendo. Hermano, tú no estás solo. Tú estás con Cristo. El que tiene a Cristo como Señor y Salvador, Él está con Él. Él está ahí con Él. ¿Cuántas veces has sentido en tu vida que la adversidad sopla contra ti, que la tempestad nunca se detiene y te sientes solo y estás a la deriva? Pero recuerda que Cristo sabe lo que estás pasando, sabe lo que padeces, sabe cuál es tu sufrimiento y cuál es tu padecimiento. Pero Él va a aparecer a su forma, a su tiempo,
para obrar en tu vida. Esa debe ser nuestra confianza. Realmente confiamos en Cristo. Entendemos que Él es Dios todopoderoso y que Él es omnisciente y que conoce todo. ¿O creemos que conoce algunas cosas nomás? Hermano, tener un concepto errado de Cristo nos limita las bendiciones. Nos limita disfrutar la paz que da saber que Cristo está en el control de todo. El cristiano no debería tener estrés, no debería tener preocupaciones de ese tipo que le quitan el sueño, porque hay un Dios grande y poderoso. No significa que nos vayamos a trabajar, que nos vayamos a hacer nuestra pega, que no hagamos nuestros planes, que no tengamos nosotros el trabajo enfocado a solucionar nuestros problemas. Pero debemos confiar de que Él es más grande que todos los problemas. Debemos confiar que no hay tempestad tan grande, más grande que Dios, más grande que Cristo. No hay ninguna. No hay ninguna tormenta, para nosotros los chilenos, no hay ningún terremoto más grande que Dios. Segundo, capítulo 14, del 26 al 27. Dice, y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué tremendo. Cuando los discípulos ven a venir a Jesús, creen que es un fantasma. Y ahí el griego, el término que usa, es como de una aparición, de un ser sobrenatural, como nosotros entendemos, un fantasma. Otros dicen también que lo asimilan también hasta como un duende o algo así. Pero ellos vieron algo que era sobrenatural y no entendían qué era. Y dice que estaban aterrorizados. Tenían un temor de lo que vieron. Más encima era como, tenemos la tremenda tormenta y más encima se nos aparece un fantasma. Está bien la cosa para ellos. Y en el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Aunque Jesús estaba probando su fe, hermano, eso es lo que hace el Señor, probar nuestra fe. Estaba probando su fe, pero Él comprende la flaqueza de esa fe, la pobreza de nuestra fe. Él se compadece de ellos y Cristo no pierde tiempo. Cuando los ve que están atormentándose, le dice, tened ánimo, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy. Qué tremendo de haber sido eso, hermano. Y cuando nosotros estamos en estos trances, el Señor te dice, espérate, no te desanimes. Hermano, ¿estás pasando un trance así? ¿Te pareció un fantasma? ¿Te pareció el fantasma de marzo? ¿El fantasma de las deudas? ¿El fantasma de lo que sea? Hermano, no digo que el Señor va a hacer la solución de como un mago, no. El Señor va a estar contigo en el problema. El Señor nos da principios bíblicos para salir de los problemas. El Señor nos ayuda para salir del problema. Pero debemos vivir en fe. Tened ánimo, yo soy. ¡Qué tremendo! El yo soy está a disposición por su amor. No porque, hermano, aquí a veces tendemos a creernos el centro del universo. Dios me ama tanto que vino a morir. No, Dios es tan bueno, Él, tan misericordioso, que Él decidió venir a morir por los pecadores. Él es el centro del Evangelio. Él es el centro del universo. Nosotros somos bendecidos porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Nosotros somos unos meros pecadores, bendecidos por su amor. Cristo no caminó sobre el agua para enseñar a los discípulos cómo hacerlo. Pedro lo intentó y falló, ¿cierto?
después más adelante en el texto se ve, el propósito del Señor fue demostrar su amorosa disposición de hacer todo lo que fuera necesario para rescatar a sus hijos. Los que son papás acá saben cuando han pasado trance sus hijos de salud, de enfermedad, de accidentes, de problemas, ¿no están los papás dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos? Yo me acuerdo cuando mi hermano, alguna vez lo conté, uno de mis hermanos mayores, bueno, todos mis hermanos son mayores, somos 6, y yo soy el menor, así que uno de ellos estaba muy enfermo en la clínica y había que firmar un cheque para que lo ingresaran. Y estaba muy mal. Y me llamó mi papá y me dice, porque no tenía cheque él, y no tenía quien pedirle, y me dice, Cristian, ¿me puedes prestar un cheque para que entre mi hijo a la clínica, si no se va a morir? Y me dice, yo vendo mi casa, me dice llorando, yo vendo mi casa para pagarte lo que sea. Su casa que yo lo vi tanto tiempo luchando para pagarla. Ese es el amor de un Padre terrenal. ¿Cuánto es el amor de nuestro Padre celestial? Él está dispuesto a hacer lo que sea para rescatarte, hermano. Lo que nosotros no tenemos es la fe de vivir conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Tomarnos de Él, asirnos de Él, eso es lo que Dios quiere. Por eso estas pruebas son así. Hermano, tú no vas a crecer espiritualmente si no pasas por las pruebas. No vas a conocer la bondad, la misericordia de Dios si no pasas por las pruebas. No vas a conocer a Dios como Él es si no pasa por las pruebas, por las tormentas. Es maravilloso ver cómo Cristo caminó por las aguas sabiendo lo que estaba pasando y en el momento exacto llegó ahí para bendecir a sus hijos, para rescatarlos. Nunca nos encontraremos, hermanos, en un lugar en el que Cristo no pueda hallarnos. Y ninguna tormenta es tan severa para que Él no se apiade de nosotros. Jesús protege a quienes le pertenecen y nunca les fallará ni nos abandonará. ¿Es Él quien prometió que iba a estar con nosotros? Entonces, hermano, vivimos en fe. ¿De verdad conocemos a Cristo? ¿Actuamos así? ¿Somos consecuentes con eso? Muchas veces no lo somos. A la primera nos desesperamos. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así le dice Jehová a Josué. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso lo dijo el Señor. ¿Te sientes desamparado? Es que no tienes un concepto correcto de quién es Cristo. La enseñanza para nosotros y sus discípulos es que no hay razón para que el pueblo de Dios tema. No hay motivo para la ansiedad, por desesperados y amenazadores que parezcan ser nuestros problemas. Nosotros a menudo en la vida encontramos tormentas y son dolorosas, con frecuencia siniestras y aterradoras. Algunos creyentes sufren más que otros, pero todos padecen en algún momento y de alguna forma o manera. A pesar de eso, la tormenta nunca es tan grave, la noche nunca es tan tenebrosa y la barca nunca tan frágil que no nos expongamos al peligro más allá del cuidado de nuestro Padre. Así es nuestro Dios, así es nuestro Señor. Realmente actuamos consecuentemente con lo que es nuestro Señor, el Dios todopoderoso que camina por sobre el agua. Realmente confiamos nuestras vidas a ese Cristo lleno de amor y poder y que nos protege, está dispuesto a protegernos y a hacer
estas cosas maravillosas por cuidarnos. Cristo, el Rey de Reyes, vino a habitar en medio de los hombres para que le conociéramos y en Él depositásemos nuestras vidas confiando en Él. Esa es la segunda enseñanza que hay en este milagro de caminar sobre el agua. Tercero, 14 del 28 al 31. El milagro de hacer caminar a Pedro sobre el agua. Capítulo 28 al 31. Entonces, ¿lo leemos todos juntos? Amén. 1, 2, 3. Entonces. Sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro le pide a Jesús caminar sobre el agua para ir donde estaba él. Si hay alguien que conocía bien el peligro de meterse al agua en el mar como estaba, era Pedro, si Pedro era pescador. En esas condiciones, Pedro hace esta petición y su petición no fue basada en una reacción temeraria o precipitada como acostumbramos a ver en Pedro, que reacciona así como tan espontáneo y él es así. Pero probablemente él reaccionó así por la alegría de ver a Jesús, por el gozo que le dio ver a Jesús ahí y por la seguridad que el Señor le daba en ese momento. ¿Y cómo podemos saberlo? Es que él prefirió estar con Jesucristo parado en el agua que estar seguro en la barca. Y él no lo hizo con el fin de, miren, yo también lo hago. No, él quería estar con su Señor. Pedro lo pidió como un acto basado en su confianza. Y no lo pidió con el afán de hacer algo espectacular, sino porque era la manera de llegar hasta Jesús. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A Pedro le podemos criticar muchas cosas. Hay gente que le critica. A mí no me gusta criticar a Pedro porque somos peor que Pedro. Somos pecadores igual y peores a veces. Porque, mire, aunque Pedro negó a Cristo, él era el único que estaba en ese patio ahí mirando cuando le negó, ¿o no? ¿Dónde estaban los otros discípulos? Claro, Pedro lo hizo mal, lo negó, sí. Y el Señor se lo advirtió y se lo dijo, se lo profetizó. Pero era el único. ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde estábamos nosotros? En la transfiguración, en el monte, la sugerencia de Pedro fue poco sabia. Cuando le dice, armemos una ramita, que cuando vio ahí a Jesús con las personas que se habían aparecido ahí, armamos una ramaca. Pero él lo hizo con una motivación sincera. No lo hizo para ganarse el privilegio de algo, no, él lo hace porque quería agradar a su Señor. Quería hacer algo bueno. Pedro no se resistió a que Jesús le lavara los pies. O sea, se resistió a que Jesús le lavara los pies, no se resistió por soberbia, sino porque en su profunda humildad no podía considerar que su Señor, el Señor Jesús, le lavara los pies a él. No lo hacía por su soberbia, así como, no, tú no me vas a lavar los pies a mí. No, Señor, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. No, tú eres el Dios, tú eres Señor, tú eres el Cristo. Él fue el que se lo dijo, ¿no? Entonces ese es el corazón que tiene Pedro. Entonces no podemos decir que no amaba a Jesús, sino todo lo contrario. De corazón amaba a Jesús. Él se sentía tan seguro con Jesús
y que él prefirió estar en el agua parado junto a él que en la seguridad que le daba esa barca. Poca seguridad, porque si seguía la tormenta tal cual, en cualquier momento se hundía. Y a veces nosotros tomamos esas decisiones, ¿o no? No, yo prefiero estar acá en mi barquita que está llena de hoyo y se está colando por todos lados, que ir a pararme al lado de mi Señor. Me siento más seguro ahí que acá. Yo encuentro que fue más razonable lo que hizo Pedro. Ahora, lo fome o lo triste, Jesús le dijo a Pedro, ven. Y eso fue un acto de amor de Jesús. Eso no es lo fome. Lo fome es la poca fe de Pedro. Pero nosotros no nos sintamos mejor que Pedro, hermano. No somos ejemplo de nada. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y ese fue un acto de amor de Jesús. Él nos ama y a pesar de cómo somos, Jesucristo le dice, ya Pedro, qué bueno que te alegraste, ven para acá. Y el Señor cada mañana en nuestras vidas se despierta, o sea, Él no se despierta, nosotros nos despertamos y Él nos dice, hola Cristian, ven. ¿Y qué hago yo? Me levanto, me voy a la ducha, me hago lo que tengo que hacer, salgo mis trámites y ahí se queda esperando Él. Y ahí lo dejamos esperando. Y el Señor quiere tener comunión conmigo, quiere estar conmigo, quiere bendecirme, pero yo sigo viviendo mi vida arriba de mi barca y lo dejo parado ahí, esperando que yo le diga, Señor, si eres tú, quiero estar donde tú estás. Pero lo desechamos. Al parecer Pedro no comprendió la realidad o la extremidad de lo que estaba deseando hacer. Desde la relativa seguridad de la barca, la hazaña no parecía tan aterradora. Pero una vez que Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas para ir a Jesús, la situación pareció radicalmente distinta. Cambia todo. El discípulo quitó temporalmente la mirada de su Señor y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor. La fe de Pedro fue suficiente para salir de la barca, pero no fue suficiente para llevarlo a través del agua donde estaba él. Nuestra poquita fe, pero así todo, Cristo te ama. Cristo nos ama. El Señor nos ama. Somos tan deplorables, hermano. Pero Él nos sigue amando. Él nos sigue bendiciendo. La justicia de Dios está obrando en este mundo cada día. Su misericordia también, su gracia también. Y Él podría ejecutar su justicia, hermano. La justicia de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte. Deberíamos estar todos muertos, hermano. Pero Dios en su gracia y en su misericordia sigue obrando en nuestras vidas y sigue obrando en las vidas de las personas que no le conocen para que un día le conozcan. La fe, hermanos, se ve fortalecida al ser llevada a extremos que nunca antes se han enfrentado. Y eso es lo que espera Dios. Eso es lo que espera Cristo, enfrentarnos a eso. Hacer que nuestra fe se enfrente al extremo. ¿Para qué? Para que le creamos, para que le conozcamos, para que sepamos quién es. Tal fortalecimiento es fundamental para el crecimiento y madurez del cristiano. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistamos la prueba, hermano. Ellos estaban en una prueba, pero confiando en Él, tomados de Él, mirándolo a Él. Él es el que conoce todo. Él es el que camina sobre el agua. Él es el que te quiere proteger. Él es nuestro Señor. Realmente somos conscientes del amor que Cristo ha depositado en nosotros, de lo que Él está dispuesto a hacer e hizo por nosotros. Recuerda que Cristo nos ama y dio su vida en esa cruz
por ti y por mí. Él no vino a morir en esa cruz para que hicieran películas, ni para que viéramos lo bueno que Él era o para dar un ejemplo de vida. Él vino a morir en esa cruz porque había que pagar el precio del rescate de nuestras almas condenadas por el pecado. Entonces, eso es lo que Él hace por nosotros. Y por otra parte, nuestra fe es tan pequeña que no podemos ni siquiera salir de la barca. Algunos critican a Pedro porque se fijó en la tempestad, quitó su vista de Cristo, pero él al menos tuvo la valentía y la fe de salir de esa barca. Hay otros que ni siquiera hacen eso. Hermano, hay que hacer esto. Ay, no, es que yo no tengo tiempo. Hermano, no hay tiempo para el Señor. Hay que hacer esto. No, es que yo tengo me duele la espalda. Hermano, la espalda te la dio el Señor. Hermano, miramos a Cristo como si fuera cualquier cosa y no es cualquier cosa. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No dejemos que Satanás siembre en nuestros corazones la duda que si la tempestad es tan grande que no podemos salir de ella. Recuerda que Cristo es el Señor y Él es más grande que cualquier tempestad. Y si nos hundimos, como le pasó a Pedro, tenemos todavía a Cristo para pedirle y suplicarle que nos ayude y que nos tire la mano y nos saque de ahí. ¿O no? ¿O no lo tenemos? Amén, claro que sí. Cuarto punto. Y este es más cortito, pero igual de milagroso, hermano querido. La prueba, el milagro de detener la tormenta. Y dice el versículo 32, miren lo que dice el versículo 32, es cortito. Dice, y cuando ellos subieron a la barca, Pedro y Jesús, cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? El Señor lo hizo. Este último milagro es el más espectacular. Se llevó a cabo sin que Jesús dijera, oh, ¿has visto a esa gente que hace supuestas milagros, supuestas jornadas de sanación y todo? El Señor no hizo nada. Solamente no tiene ni una orden verbal, ni un gesto, nada. Solamente sube la barca y la tempestad termina. El versículo 32 se ve eso. Pero en Juan 6:21 dice que la barca enseguida, ahí está, ¿cierto? Lo leemos, mire. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó. Mire, no solamente se calmó la tempestad, sino que enseguida llegaron a la orilla. ¿Y dónde estaban? Ve que el Señor obra con milagros que nosotros ni siquiera percibimos. Hay milagros que no damos ni cuenta, hermano, en nuestra vida. Hay milagros que han pasado en tu vida, hermano, y yo te aseguro que tú viviste circunstancias y no te diste ni cuenta que el Señor estaba obrando milagrosamente en ti. Porque así es el Señor. Habían estado 4 o 6 kilómetros de la costa y la tormenta rugía con mayor fuerza que nunca, pero en un instante se calmó y la barca llegó a su destino. Aunque sus discípulos habían estado durante 2 años experimentando asombrosas demostraciones del poder milagroso de Jesús, y para ellos estos extraordinarios acontecimientos no deberían haber sido asombrosos, pero en Marcos podemos ver que sí tuvo un efecto especial. Aún no entendían lo de los panes y los peces, o lo de la calma que Jesús hiciera anteriormente en la tormenta, o de cualquier otra grandiosa obra que hubiese hecho, que Él había hecho por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En Marcos 6, 51 al 52 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así estaban ellos, hermano, endurecidos sus corazones. Sin embargo, en ese momento, esos mismos corazones
se habían ablandado y esos ojos se habían abierto como nunca antes, y entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron. No lo habían hecho nunca antes. Y ahí le adoraron. Entonces, ¿cómo pasó esta transformación? Los milagros de Cristo muestran su divinidad. Los milagros de Cristo muestran quién es Él. Cristo dio pruebas que no era solo un gran maestro, que no era solo un gran líder, que no era solo un gran rabí. Él demostró mediante los milagros de quién era Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios. Él mostró que tiene un conocimiento divino y sobrenatural, que tiene el poder de caminar sobre el agua, que hizo que Pedro caminara sobre el agua. Él calmó la tormenta sin aspaviento alguno. Sus discípulos concluyen entonces que no solo es un maestro extraordinario, que no solo es un gran líder, que no solo es un gran rabí, sino que dice el versículo 33, verdaderamente eres Hijo de Dios. Versículo 14, 33 de Mateo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, un judío no iba a adorar a un hombre. Un judío no va a adorar a un hombre. Y lo que significaba para un judío decirle a Cristo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tenía una implicancia especial. No es como nosotros. Para ellos decirle a alguien, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, significaba el reconocimiento de la divinidad de Él, porque lo hacía igual al Padre, lo hacía de la misma naturaleza, un Hijo divino, igual que el Padre divino. Segundo, el cumplimiento de las Escrituras, le estaban diciendo que en Él se estaban cumpliendo las profecías, que Él era el Mesías esperado. Cuando lo adoran y le dicen, realmente tú eres el Hijo de Dios. Y punto seguido, adoración y fe, ya no eres solo el Hijo de Dios, sino que también lo adoraron. ¿Qué harás tú? ¿Qué haremos nosotros ante este Cristo? No sé si te cambió la percepción o no de Cristo. Espero que el Espíritu lo haya hecho en tu corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, vas a seguir viviendo tal cual lo hacías antes. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Debemos obedecer y amar y obedecer sus mandamientos por amor, no para ganar nada. No tenemos nada que ganar. Él ya lo hizo todo por nosotros. Y si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué estás esperando? Cristo no es un gran maestro solamente, Cristo no es un gran líder, Cristo no es un gran rabí, no es solamente eso. Cristo es el Salvador. La Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ya había una condenación, ya había que pagar ese precio. Cristo vino y Él pagó. El Dios perfecto, santo y puro, entregó a su Hijo para que muriera Él por nuestros pecados. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante eso? Debes tomar una decisión. Debes tomar una decisión. ¿Cristo es tu Salvador o es un hombre más? ¿Cristo es Dios o es un hombre más? No hay otra alternativa. Solamente en Cristo hay salvación. Y para nosotros que somos hijos de Dios, hermano, no se pierdan las bendiciones que Cristo tiene para nuestras vidas. Él es Dios, Él es Cristo, Él es nuestro Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por Cristo, porque Él probó con milagros poderosos, portentosos, que Él es Dios, pero no lo hace para
fanfarronear, sino para demostrar su divinidad, para que le creamos, para que seamos bendecidos por medio de Él, para que reconozcamos cada día de nuestras vidas, de que Él es el Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayuda a mis hermanos a que te reconozcan cada día quién eres tú y no nos equivoquemos nunca más de la divinidad tuya, Señor, de tu poder y de tu amor. Oh, Señor, dejo a mis hermanos a tus pies para que tú los bendigas cada día. Y a las visitas también, Señor, para que tú obres en sus corazones por medio de tu Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.